Revelado. La increíble razón por la que regalé a su suegro el whisky que mi hija me envi con acento o el aire en él. Pequeño pueblo de México se mantenía pesado, cargado de recuerdos y un silencio abrumador que resonaba en cada esquina. Don José, un hombre de 60 años, un obrero honesto, era el esqueleto que sostenía su hogar. Pero desde la muerte de su amada esposa, Carmen, todo se había transformado en una sombra. Las risas infantiles que solían llenar la plaza se habían apagado, y cada tortillada que salía del comal era un recordatorio de lo que había perdido. Un día, entre los susurros de su soledad, llegó un paquete inesperado de su hija, Sofía el regalito, un whisky de edición limitada, encapsulaba nostalgias. Cuando sus ojos se posaron en la botella, sintió un súbito contradicción, ¿debía abrirlo y brindar por Carmen, o guardarlo como un testimonio de su tristeza? El resplandor del vidrio reflejó no solo la bebida, sino cada instante compartido con su hija, las risas en fiestas familiares, cada paso de angustia y amor compartido. Pero también había otra sombra, don Felipe, su suegro, cuya presencia siempre había sido una pesadilla en su vida. La idea de que ese whisky había sido pensado para él lo llenó de desasosiego. La tensión entre ellos había crecido como un monstruo hambriento en la oscuridad. La última vez que coincidimos casi me arrastra a la tumba con sus comentarios sobre mi estatus, pensó, mientras sostenía la botella con manos temblorosas. Con cada instante que pasaba, el peso de la elección le oprimía el pecho. Honrar a su hija o enfrentar a un hombre que siempre lo había menospreciado. En sus momentos de introspección, se encontró en un laberinto, el deseo de conservar la distancia por el resentimiento, o tender un puente que podría llevar a un perdón que jamás se imaginó. Cada vez que escuchaba las risas de los niños en la plaza, el eco de su propia tristeza resonaba más fuerte. Se le hacía un nudo en la garganta al pensar en don Felipe. Un hombre educado, pero autoritario, proveniente de una clase social que siempre había estado muy por encima de la de don José. Desde el fondo de su alma, el resentimiento brotaba como un río arrastrando su determinación. Esa botella no solo representaba una opción, era su batalla interna. Un campo de guerra donde el amor por su hija chocaba con el odio oculto hacia su suegro. Mientras caía la noche, la decisión se tornó urgente. Quería dejar de vivir en un desierto emocional donde el sol no brillaba. ¿Y si esta botella es el paso hacia un diálogo que lleva años bloqueado?, se preguntaba, sintiendo la presión en el pecho volverse insoportable. Pero el miedo a ser rechazado, a encontrar un nuevo motivo para el desprecio lo paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo envolvía mientras finalmente decidía obsequiar el whisky a don Felipe. Aunque sus manos temblaban al aguardar la entrega, sintió que, con cada paso hacia su suegro, corría el riesgo de una derrota. Pero la posibilidad de un comienzo nuevo, de un saludo que pudiera desvanecer la oscuridad de su desconsuelo, lo empujó con fuerza. Mientras cruzaba la puerta de don Felipe, el aire pareció cortarse. Cada segundo se alargó y, al entrar, el momento se volvió absorbente. ¿Podría este acto ser suficiente para sanar viejas heridas, o solo abriría un nuevo capítulo de enfrentamientos? La tensión era palpable y en su interior, el eco de sus propios demonios resonaba. Don José respiró hondo, sabiendo que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Don José se quedó parado en el umbral, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La luz tenue del interior apenas iluminaba las sombras de don Felipe, que se recostaba en su sillón, un hombre de pocas palabras pero de gestos afilados. El silencio se rompió con el chirrido de las tablas del suelo, un sonido que dejó en claro que el momento había llegado. Su corazón latía desbocado y se sintió expuesto, como un hombre desnudo frente a un juicio. Don Felipe comenzó a decir, solo para detenerse al ver la mirada inquisitiva de su suegro. Pero no podía dar marcha atrás.
La molestia en su pecho lo empujaba a continuar. Se acercó y colocó la botella en la mesa. El gesto fue simple, pero el significado era monumental. Era un símbolo, una oferta de reconciliación que jamás pensó que tendría el valor de entregar don Felipe. Con su mirada de escaneo, examinó la botella como si de un paracaídas en medio de una tormenta se tratara. Podía sentir que el aire entre ellos se tornaba en tensión palpable. La atmósfera era un campo de batalla, una lucha entre el desdén y la posibilidad. Cualquier comentario podría desatar una tormenta. ¿Qué significa esto, don José?, le preguntó, con un tono que hacía resonar la pregunta como un tambor en la mente de don José. La misma voz que tantas veces había vaciado su autoestima en pequeños fragmentos se alzaba de nuevo, y la firmeza de su estatus lo hacía aún más intimidante. «Es un regalo de mi hija», respondió, tratando de infundir en sus palabras una calma que no sentía. Quería compartir este momento, no para recordar lo que nos ha separado, sino para honrar lo que nos une. El silencio se asentó entre ellos, como una tensión suspendida en el aire. Don Felipe levantó una ceja y sus labios se curvaron en una mueca entre confusión y desdén. «¿Quieres que brindemos? ¿Por qué ahora?» Y ahí, en esa pregunta, don José percibió la oportunidad. Había una fragilidad en la tensión que aún dominaba el ambiente, un hilo del que podía tomar ventaja. «Quiero que podamos hablar, así como lo hacíamos antes», dijo, cada palabra pesando en el aire. «No quiero vivir más en la sombra de lo que fue nuestra relación. Quizás, este whisky, y quizás sea el primer paso». A medida que compartían miradas, don José se dio cuenta de que la botella no era solo un regalo, sino el material que moldeaba el futuro. En ese instante, cualquier resentimiento que había habitado en él comenzó a desvanecerse, revelando un contexto más grande que ellos mismos. La reconciliación no sería fácil, pero esa meticulosa fragilidad entre ellos podría ser el punto de cambio. Don Felipe frunció el ceño, como si una tormenta interna estuviera gestándose. «No entiendo qué esperas de mí», respondió, el tono ahora más reflexivo que agresivo. La lucha interna de don José se manifestaba en su rostro mientras lidiaba con este nuevo enfoque. El pasado no podía cambiarse, pero la forma en que dirigía su futuro sí. El respaldo de don José ante la ingenuidad de su propio intento también lo sorprendió. «Solo espero que podamos encontrar un entendimiento, al menos por los que amamos». Fue un intento audaz, no exento de riesgo, pero cada palabra pronunciada significaba un ladrillo menos en el muro que había construido entre ellos. A medida que la esperanza de un diálogo fluía entre ellos, el viejo resentimiento comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, el desafío no estaba resuelto. Don Felipe, aunque más abierto, seguía siendo un hombre complicado y lleno de secretos. La pregunta no era solo si podría abrazar la reconciliación, sino hasta qué punto estaba dispuesto a abrirse. La tensión permaneció en el aire, esperando el próximo movimiento. Don José sintió que la balanza se equilibraba, pero que una nueva batalla apenas comenzaba a gestarse. La simple idea de poder finalmente enfrentar la verdad detrás de la relación que había compartido con su suegro, se convirtió en su nueva misión. «Quizás este sea el primer paso hacia algo nuevo», le dijo a don Felipe, sintiendo que en cada palabra había un peso significativo. Mientras el silencio se alargaba, supo que el verdadero desafío estaba por llegar, el descubrimiento personal que ambos necesitaban hacer para finalmente sanar. ¿Y si tras lo que consideraban irreconciliable se encontraba la clave para un entendimiento genuino? A medida que don Felipe analizaba la botella, don José se dio cuenta de que el verdadero peso no solo era el legado de sus pasados, sino la posibilidad de un futuro inesperado que comenzaba a vislumbrarse. Sin embargo, detrás de cada respuesta que buscaban, otras preguntas probablemente saldrían a la luz. ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría? Don José sintió que la presión del silencio se intensificaba, entreplantando las profundas dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. ¿Y si este intento de reconciliación era en vano? La imagen de su suegro permanecía firme en su mente, entre sombras y luces, encapsulando la complejidad de su relación. ¿De verdad crees que es tan fácil? La voz de don Felipe interrumpió su ensimismamiento, rompiendo el frágil hilo de la posibilidad. ¿Que un simple gesto como este puede borrar años de rencor?
La sonrisa sardónica que acompañaba sus palabras desnudaba una verdad que don José conocía demasiado bien. La reconciliación no se ganaba con una botella, sino con un profundo trabajo interno. Sé que no es fácil, respondió don José, mientras luchaba contra el nudo que se formaba en su garganta. Cada palabra era un paso hacia su propia liberación. He pasado mucho tiempo pensando en lo que era y lo que podría haber sido. Anhelo un cambio. Quiero construir algo nuevo. La actitud de don Felipe se tornó en un silencio contemplativo, y don José se dio cuenta de que cada segundo podía significar una apertura o un cierre definitivo. Sin embargo, había algo en la sinceridad de su propia voz que comenzó a calar hondo en él. Era la primera vez que se permitía ser vulnerable, expresar su deseo de cambiar. Las manos de don Felipe jugueteaban con la botella, girándola lentamente sobre la mesa. Una reconciliación requiere entendimiento, y yo no estoy seguro de que estés listo para entender. La manera en que enfatizaba esas palabras parecía un guiño a las viejas heridas que ambos llevaban. ¿Qué es lo que necesitas que entienda? Don José apretó los puños en su regazo, apoderándose de una determinación inesperada. El instante había llegado para colocar sus cartas sobre la mesa, despojarse de la incertidumbre. Necesitas entender que he estado cargando con esta decepción, como un pecado que no se puede borrar. No solo por ti, sino por todo lo que eso significó para la familia, replicó don Felipe, sus ojos oscuros reflejando un abismo lleno de historia y dolor. Las palabras resonaron en don José como un eco profundo. Necesitaba escuchar más, pero el miedo lo contenía. No quería que esto se convirtiera en una carga. Hice lo que creí que era correcto, pero quizás nunca entendí las consecuencias de mis acciones. La vulnerabilidad se apoderaba de él, liberando viejos resentimientos y abriendo un espacio a la posibilidad de entendimiento. Es un paso pequeño, pero puede transformarse en un nuevo camino, pensó don José, sintiendo que se encontraba parado en una encrucijada. Sin embargo, el problema radicaba en que, aun en su deseo de sanar, el miedo a no ser recibido seguía presente. Se dio cuenta de que el momento de la verdad no se encontraba solamente en su suegro, sino en él mismo. Si quiero alquimizar esta situación, debo ponerme en la línea de fuego y enfrentar mis propios miedos, pensó, sintiendo un rayo de iluminación. Se dio cuenta de que el proceso de convertirse en un hombre capaz de asumir responsabilidades estaba en su propio crecimiento. La mirada de don Felipe se había suavizado ligeramente, casi como si entre ambos comenzara a florecer una comprensión tácita. La conexión, aunque frágil, comenzaba a gestarse. Esa chispa de esperanza hilaba sus corazones desgastados por el tiempo. Sin embargo, su próximo paso necesitaba ser más que palabras vacías. Era un dilema que requería acción. Comprender significa estar dispuesto a exponerse, a despojarse de las armaduras, pensó don José, evaluando su propio papel en este renacimiento. ¿Podría realmente arrojarse a la vulnerabilidad que tanto necesitaban ambos? La pregunta quedó suspendida en el aire, junto con la urgencia de actuar. Don Felipe, en un gesto que no pasó desapercibido, alzó lentamente la botella hacia don José. Tal vez, dijo de manera reflexiva. El gesto simple sumaba a la tensión que aún permanecía. La tensión aumentaba como una cuerda a punto de romperse. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario, finalizó don José, sintiendo que sus palabras eran una promesa no solo hacia su suegro, sino hacia sí mismo. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. Quizás lo que encontraran en el camino no sería lo que esperaban. Pero una verdad resplandecía en medio de la oscuridad: la única manera de avanzar era abrazar la posibilidad de un futuro diferente, no exento de dolor, pero lleno de potencial. ¿Y si encontramos algo en nuestro camino que ni siquiera anticipamos?, pensó don José, sintiendo que la batalla por el futuro apenas comenzaba. Las preguntas quedaron flotando alrededor, como mariposas en un molino de viento, llenando la sala con una energía renovada. Estaba claro que la historia de ellos dos apenas estaba en su inicio. Don José sintió como una ráfaga helada de incertidumbre atravesaba su interior al observar la botella elevada entre ambos. En la mente de don Felipe, el gesto llevaba un peso que podría ser tanto un cambio de rumbo como una simple formalidad.
La mirada escrutadora de su suegro lanzaba preguntas no formuladas, y cada instante se convertía en una oportunidad para reflexionar sobre su propio papel en esta complicada trama familiar. Sintió una creciente urgencia por no dejar que ese momento se deslizara entre sus dedos. Sabía que debía hacer algo significativo, algo que podría iniciar la transformación que anhelaba. A medida que don Felipe regresaba la mirada a la botella, don José se levantó abruptamente, el movimiento rompiendo el silencio espeso que reinaba en la sala. «Necesito saber más», dijo, dejando atrás sus temores. «Quiero entender no solo tu decepción, sino también lo que yo he hecho para que las cosas llegaran a este punto». Las palabras brotaron de su boca con una fuerza que él mismo no esperaba. Había un nuevo fuego dentro de él, un deseo de no ser el hombre errante que había sido hasta entonces. Don Felipe frunció el ceño, quizás sorprendido por la audacia de su yerno. «Entender significa mirar hacia adentro, don José. Debes estar dispuesto a enfrentar lo que has ignorado». Esa advertencia resonó profundamente en él. Por primera vez, comprendió que el proceso de sanación no se limitaba a las relaciones con los demás, sino a una lucha interna consigo mismo. Respiró hondo, enfocándose en su propia angustia, en los años de decisiones que lo habían llevado a esta postura de vulnerabilidad. Tal vez en esos momentos de reflexión, había dejado que el orgullo lo cegara, que las decepciones lo empujaran hacia la desesperanza. «Lo aceptaré», pensó, bravo ante la reveladora verdad de su situación. «Debo reconocer mi papel en esta historia». Don Felipe se inclinó levemente hacia adelante, como si captara la esencia de su revelación. «Las heridas son un camino que hemos recorrido juntos. Si intentas sanar, también debo hacerlo. Pero tendrás que poner en práctica lo que ahora dices». Una sensación de desafío y oportunidad anidó en el corazón de don José. ¿Sería capaz de desafiar su propia historia? Sintió un levísimo escozor en el estómago, era el residuo del miedo, pero este ya no iba a definirlo. Planeó un enfoque, un pequeño pero decidido paso hacia lo que imaginaba como un futuro más brillante. «Déjame mostrarte que puedo cambiar», proclamó, y la resolución en su voz sorprendió incluso a él mismo. «Me comprometo no solo con este momento, sino hacia un camino en el que entienda lo que siento, y también lo que usted ha sentido». La conversación se tornó en una danza delicada entre el reconocimiento de su pasado y la necesidad de construir algo nuevo. Las horas atravesaban la sala, en las que fueron desnudando resentimientos y anhelos en un flujo constante. Cada palabra la sentían como un ladrillo que se removía en el cimiento de una relación que había estado en ruinas. Sin embargo, en medio de esa revelación, don José se sentía inquieto, como si de repente esa conversación inicial se convirtiera en una cadena de decisiones enredadas. Las sombras del miedo aún merodeaban. Sabía que, al abrirse, se exponía a más dolor mientras la noche avanzaba implacable. Una pregunta quedó flotando en el aire, desafiando su nueva determinación. ¿Sería posible realmente reconstruir las piezas de lo que se había perdido? ¿O aquellas mismas piezas resultarían ser espinas que lacerarían aún más sus corazones? Don José se sintió en una encrucijada, con la sospecha de que el destino que quisiera forjar comenzaría a depender no solo de su esfuerzo, sino de la confrontación de viejos demonios. La atmósfera se hizo densa, y con cada segundo que pasaba, la lucha entre la esperanza y la duda se intensificaba. Esa noche, mientras las luces titilaban en la distancia, supo que el camino de la reconciliación no sería fácil. Pero en su interior ardía aquella necesidad de trascender. De ser un nuevo hombre que enfrentara las sombras, aunque significara desafiar a quienes había querido evitar. ¿Qué estabas dispuesto a perder para sanar, don José?, se preguntó con determinación, mientras el eco de sus propias palabras comenzaba a resonar en sus entrañas. Las respuestas aún estaban por descubrirse, y lo que aguardaba en el horizonte podría ser tanto liberador como tirano. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, reflejando el torbellino de emociones que asolaban a don José. Se sentó en la cocina, el aroma del café recién hecho apenas lograba calmar la ansiedad que le provocaba su nueva realidad. Había tomado una decisión, no se podía permitir en la inercia, debía actuar, avanzar. La sesión de esa noche le había revelado una verdad perturbadora. Enfrentar a don Felipe había sido, sin duda, un paso hacia adelante, pero el desafío verdadero residía en entender qué significaba ese enfrentamiento en su vida cotidiana.
¿Cuántas veces había eludido conversaciones difíciles? ¿Cuánto tiempo había perdido reprimiendo sus verdaderos sentimientos? Con cada sorbo de café, don José recordó momentos específicos en su vida donde, por miedo a la confrontación, había optado por el silencio y la complacencia. Comenzó a escribir en un cuaderno que siempre guardaba en el cajón de la mesa. Hoy, decido hablar, comenzó. Hoy desafiaré mis propios límites. Al poner esas palabras en papel, sintió como la presión comenzaba a aliviarse, pero al mismo tiempo, una fría punzada de ansiedad resurgió. Todo lo que había escrito se convertiría en la base de su nueva identidad, un manifiesto personal que prometía dejar atrás el pasado sin valor. Esa tarde, don José planeaba invitar a su suegro a cenar. Una cena que, más allá de ser una formalidad, era una invitación a seguir con el trabajo que comenzaron. Pero no sería solo una oportunidad para restaurar la relación, también la utilizaría para mostrarle a don Felipe su crecimiento personal. Tendría que demostrar que estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios errores sin perder el enfoque en el futuro. Mientras preparaba la cena, una ola de dudas volvió a asaltarlo. Se preguntó si realmente podría transmitir todo lo que había comenzado a entender sobre sí mismo. ¿Sería suficiente una cena? Se esforzó por despejar su mente, concentrándose en los sabores que deseaba presentar. Cocinar se había convertido en un acto de meditación, una forma de reflexión que le permitía organizar sus pensamientos y se transformó en un ritual de entrega. La cena avanzó en una atmósfera cargada de tensión y de expectativas. Don Felipe llegó con un semblante serio en su rostro, aunque había un leve destello de curiosidad en sus ojos. Ambos compartieron momentos de deslizamientos de miradas significativas mientras la comida se servía, como si cada platillo puesto en la mesa trajera consigo la oportunidad de un reconocimiento más profundo. No solo quiero hablar de nosotros, comenzó don José, rompiendo la barrera del silencio. Siento que debo también hablar de mí, de lo que he aprendido. Don Felipe le observó con atención y en ese instante, don José supo que la conversación había cambiado de rumbo. Con cada palabra que pronunciaba, desnudaba sus miedos, camisas de inseguridad que había usado durante años. Mientras relataba su historia, don Felipe no interrumpía. Don José se enfrentaba a la sombra de su propio egoísmo, a los resentimientos que una vez lo habían llevado a una relación distante. Cada confesión lo acercaba más a una vulnerabilidad que había temido. Y al hacerlo, pudo vislumbrar un nuevo vínculo formándose entre ellos, uno que ni él mismo sabía que era posible. Cuando finalmente terminó, se enfrentó a la mirada contemplativa de su suegro. Don Felipe rompió el silencio con una pregunta. ¿Qué has descubierto en ti que te ha permitido ser tan valiente en este momento? Don José se sintió como si una chispa se encendiera en su interior. Era el momento de revelar el regalo que había estado esperando dar, una sorpresa que lo conectaría aún más con su suegro. La valentía, respondió con firmeza. La valentía de enfrentar lo que he sido para saber quién deseo ser. Don Felipe asintió lentamente y por primera vez, la mirada intensa de su suegro parecía estar llena de algo más que crítica. Era evaluación y asombro a la vez. ¿Qué piensas que pasará ahora?, preguntó don Felipe, como si se le abriera un nuevo mundo de posibilidades ante sus ojos. Mientras se entregaban a esa nueva dinámica, don José sintió que la conversación que estaban teniendo podría ser solo el principio de algo más, una ruta hacia la sanación. Pero la inquietud persistía, aquella sensación de que había más por descubrir, más por resolver. Las sombras del pasado todavía rondaban, dispuestas a emerger en el peor momento. Don José miró a su suegro, comprendiendo que debía seguir explorando las profundidades de su relación, pero también enfrentándose a los efectos de sus decisiones pasadas. ¿Seremos capaces de sanar estas heridas, don Felipe? La pregunta pesaba en el aire mientras su suegro lo miraba fijamente, el futuro de ambas vidas en juego, aún por definir. Don José se encontraba en un umbral. La conversación con don Felipe había abierto una puerta que creía sellada. Aunque la atmósfera de la cena era ahora más ligera, el peso de lo no dicho aún pesaba en el aire. Se sentó en su oficina, la penumbra del atardecer reflejaba su estado de ánimo. Sabía que debía dar un siguiente paso, pero en su mente resplandecía la sombra de su propia historia. La imagen de ese whisky que le había regalado su hija días atrás resurgió en su memoria.
Era un símbolo, un gesto de amor y conexión que siempre había pasado desapercibido críticamente por su propia incapacidad para ver lo bueno entre las interacciones familiares. Se proponía utilizarlo en un nuevo contexto, como parte de una celebración de reconciliación más que como un recuerdo de resentimiento. Un objeto que servía tanto para brindar como para sanar se levantó de la mesa y se dirigió a la estantería. El whisky estaba allí, firme en su botellita decorativa. Don José lo tomó, sintiendo su peso en las manos. Ese gesto físico le otorgaba un sentido de control, una forma de manifestar su deseo de cambiar. Hoy es el día, decidió rápidamente, consciente de que aún existía un abismo entre lo que había hecho y lo que estaba dispuesto a construir. Estableció un plan mental. No solo le ofrecería el whisky en una simple copa, lo haría en un ritual, tejiendo en torno a ello el tema de la transformación. La valentía de reconocer el pasado, pensó. Era lo que esperaba que ellos dos hicieran, alzar las copas no para celebrar el resentimiento, sino para brindar por un nuevo comienzo. La noche se acercó con su característico silencio y huellas claras del día. Don José, aunque emocionado, no podía evitar sentir un nudo en su estómago. ¿Cómo podría don Felipe reaccionar ante este gesto? ¿Lo vería como una burla o como una verdadera oferta de reconciliación? Reflexionó sobre sus inseguridades, esa parte de él que todavía temía el rechazo. Sin embargo, sabía que por cada paso que daba hacia adelante, dejaba atrás un poco de su antiguo yo. Al llegar el momento, don José servía el whisky en 2 copas, su mano temblaba ligeramente a medida que se acercaban. Sentía la calidez del corazón mientras anunciaba: quiero brindar por lo que está por venir. Por curar las viejas heridas y dar la bienvenida a nuevas oportunidades. Por nosotros. Don Felipe lo miró, su expresión férrea comenzaba a relajarse. ¿Y qué haremos? ¿Dejaremos todo atrás solo con este trago?, preguntó, su voz enfatizando la incredulidad. Era una invitación a profundizar, y don José supo que eso era precisamente lo que necesitaba. No, dijo don José. No se trata de olvidar, sino de recordar con sabiduría. Se trata de aprender de lo que hemos vivido. Cada palabra sonaba como un eco de la verdad que había estado formando en su interior. Con esa afirmación, estaba abriendo otro canal de comunicación entre ellos, listo para aclarar los malentendidos que habían marcado su relación. Al tiempo que don Felipe absorbía esta nueva perspectiva, don José casi podía sentir la tensión desvanecerse. Sin embargo, una intriga seguía latente, un subtexto no verbal que sugería que algunas respuestas aún estaban por llegar. La importancia de cada acción, cada palabra, se volvía crucial. ¿Qué sucederá si no somos capaces de mirar atrás y perdonarnos a nosotros mismos? La pregunta fluyó de él como un susurro inquieto. Ante la simplicidad de su propio dilema, se dio cuenta de que el perdón podría ser el primer paso, y hubo un ligero temblor en su pecho ante la posibilidad. Pero, ¿realmente estaba listo para perdonarse? Mientras sonreía levemente a don Felipe, sintió que la conversación podría desbordarse en una dirección inesperada. Esa noche no solo brindaban por el futuro, era también un viaje hacia lo más profundo de sus heridas. Algo resonaba dentro de él, un saber que quizás el coraje de afrontar el pasado lo guiara a algo más grande, a una revelación que cambiaría el curso de su vida. Don José se dio cuenta de que todo estaba aún en juego. Esta reunión no era simplemente una cena o un brindis. Era el primer paso hacia una transformación que necesitaba alinear sus deseos más íntimos con sus acciones. La oportunidad de crecer, de decidir en lugar de reaccionar. Y entre sus pensamientos y esa mirada de don Felipe se mezclaba la esperanza y el temor de lo que vendría. El whisky en la mesa representaba la fragilidad de esta nueva construcción, pero también su robustez, el potencial de un vínculo renovado. La pregunta era, ¿se atreverían a explorar la red de emociones que había estado oculta? Y mientras recorría este pensamiento, un nuevo temor surgía, una sombra más grande. ¿Qué pasaría si la verdad era más dolorosa de lo que habían cargado hasta ahora? Don José tomó un profundo respiro y el aire se sentía tenso, casi eléctrico. La aceptación de don Felipe a su oferta parecía traer consigo una liberación y, al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre. Observó cómo las copas de cristal reflejaban la luz tenue de la habitación,
recordándole que ese simple gesto podía ser el inicio de un proceso de sanación o una roca más en el camino. Un instante de silencio, reflexionó sobre la falta de comunicación que había marcado su relación. Durante años, cada palabra no dicha, cada mirada evitada, había construido un muro en lugar de un puente. Pero hoy, ese muro estaba empezando a resquebrajarse. La pregunta que había planteado su yerno aún flotaba en el aire como un eco persistente. ¿Qué sucede si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos? La verdad lo abordó con brutalidad y realismo. Don José había padecido su propia sombra durante tanto tiempo, escondiendo el dolor detrás de una fachada de rigor y control. Ese whisky, aunque decorativo, representaba más que un sinceramiento, era la fragua de su propia verdad. Así, decidió ofrecer una respuesta a don Felipe que no solo revelara su compromiso con la reconciliación, sino que también aportara una visión más amplia sobre el perdón. Creo que lo que estamos tentando aquí, comenzó a explicar, es el reconocimiento de nuestras fallas. No se trata de ignorar lo que ha pasado, sino de entender cómo nos ha impactado. Yo he cargado mucha culpa, quizás incluso más de lo que piensas. Al decir esto, sentía un temblor en su voz, un signo de vulnerabilidad que no había mostrado antes. Don Felipe lo escuchaba atentamente, permitiéndole ver esa capa de dolor que había estado oculta. Don José continuó: te he juzgado muchas veces, pero he sido igual de culpable al no mostrarme como verdaderamente soy. En nuestro deseo de protegernos, hemos permitido que la distancia crezca como una planta silvestre en un jardín olvidado. Cada palabra era un paso más hacia su propia liberación. Comenzó a sentir que en ese diálogo había un potencial real para la transformación, para que ambos pudieran cambiar la narrativa de su historia familiar. De su corazón emanaba el deseo genuino de verse vulnerables, de abrirse a la posibilidad de perdón. No solo entre ellos, sino hacia sí mismos. La resolución interna de don José se volvió más nítida. Sabía que el primer paso era dejar de lado el miedo. Consciente de que al enfrentarse a su pasado no solo sanaría las viejas heridas, sino que también inspiraría a don Felipe a hacer lo mismo. La errante preocupación de lo que podría descubrir sobre sí mismo empezaba a disiparse. Quizás tenía más fortaleza de la que alguna vez pensó. Se encontró a sí mismo intentando aproximarse a don Felipe no solo como el suegro que siempre había sido, sino como un hombre dispuesto a aprender. A amplificar esos pequeños atisbos de conexión que, aunque frágiles, podían pasar de ser sombras a luces brillantes. La conversación que se desplegaba ante ellos emanaba una profundidad inesperada, y cada intercambio parecía abrir una herida, pero también proporcionar remedio. Aquí, en medio de una noche que se tornaba más densa a cada instante, don José sintió que su vida y su papel familiar estaban en plena redefinición. Creo que debemos enfrentar lo que hemos evitado, dijo al final, sintiendo que sus palabras resonaban con una clara sinceridad. Quizás esto puede ser el comienzo de algo nuevo. Pero, para que funcione, debemos ser honestos sobre nuestros miedos. Don Felipe asintió lentamente, una mezcla de sorpresa y comprensión cruzó su rostro. La tensión en el aire creció. Don José se preguntaba si sus palabras habrían encendido una chispa de introspección suficiente para que don Felipe hiciera su propia exploración. Sin embargo, una inquietud se apoderó de él cuando recordó la razón detrás del regalo del whisky, un gesto que aparentemente podía haber sido más significativo de lo que había premeditado. ¿Qué habría querido su hija que él descubriera en este momento, a través de esta conexión con su yerno? La pregunta quedó colgando entre ellos, la idea de que la verdad podría ser más amplia o más profunda de lo que jamás habían imaginado. Justo cuando se preparaba para seguir, don Felipe rompió la tensión con una mirada firme, invitando tanto a la revelación como al desafío. ¿Y si las respuestas que buscamos no están en el pasado, sino en lo que seremos a partir de ahora? En ese instante, don José supo que la conversación estaba lejos de terminar, ambos estaban enfrascados en un proceso que podría cambiar sus vidas de maneras que aún no podían captar plenamente. Don José sentía cómo la conversación giraba a su alrededor, una danza tensa entre el reconocimiento del pasado y la promesa de un futuro incierto. La mirada de don Felipe, firme pero cargada de una inquietud que contagiaba, parecía invitarlo a un abismo de revelaciones. Pero, ¿estaba realmente listo para saltar? Felipe, comenzó a decir don José,
dándose cuenta de que cada palabra que pronunciara podía acercarles a la verdad oculta o consolidar la sombra que ambos llevaban. Tal vez el verdadero desafío no solo sea enfrentar lo que hemos vivido, sino cómo lo hemos dejado marcar nuestras vidas. Sentía el pulso acelerado de su corazón, que parecía resonar con la misma intensidad que la tensión en la habitación. Su yerno lo miró fijamente, y en ese cruce de miradas, don José se sintió expuesto, ahogado por la incertidumbre de lo que vendría después. Lo que está en juego aquí no es solo el perdón que nos debemos el uno al otro, sino el perdón que necesitamos darnos a nosotros mismos, continuó, sintiendo que esa verdad resonaba en sus entrañas. Las palabras parecían abrir una compuerta. Don Felipe, aún con el peso de la mirada fija en don José, asintió. «Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo me perdono por mis decisiones? ¿Y tú, por las tuyas?» El desafío en su voz evidenciaba su lucha interna, el deseo de liberarse anclado en la indecisión. El silencio se hizo presente, más pesado que antes. Don José sopesó la pregunta, tomando su tiempo para no solo responder a las palabras, sino a la esencia que estaba detrás de ellas. Quizás debemos desnudarnos ante la verdad. Con cada error que hemos cometido, hemos aprendido, aunque a veces lo olvidamos. Recordó sus propias fallas, sus intentos de ser un hombre que nunca se había permitido equivocarse, lo que había creado una vida marcada por la soledad en sus decisiones. Me he escondido detrás de una imagen que creé, pensando que eso me hacía fuerte. Pero lo que no sabía de mí mismo era que esa fortaleza era solo una máscara. Don José sintió una luz interna, una chispa de claridad que comenzaba a romper la niebla que había cubierto su vida hasta ese momento. «¿Y si los vasos de whisky que brindamos esta noche son solo un símbolo?», preguntó, volviendo a enlazar el presente con el gesto del pasado. Un cambio en nuestra perspectiva, una celebración de la vulnerabilidad que finalmente elegimos mostrar. Se dio cuenta de que ese simple objeto había sido el hilo que los había traído a este punto crítico. Don Felipe miró el vaso y luego a don José. ¿Y si al final ese whisky no es solo un símbolo de nuestros errores, sino también de nuestras oportunidades de cambio? Una pequeña luz brotó en sus ojos, como si, de repente, las barreras que antes se interponían en el camino empezaran a desvanecerse. La conversación tomó un giro inesperado, y don José fue capaz de entrever en la mirada de su yerno un destello de esperanza. No solo estaban en un momento de confrontación, sino en una encrucijada donde ambos podían encontrar la fuerza para cambiar la narrativa de su propia historia. Sin embargo, la incertidumbre seguía filtrándose entre las palabras, ya que la vulnerabilidad que ambos mostraban tenía un precio. Don José sintió el sudor en su frente y un nudo en el estómago. ¿Serían capaces de dar el siguiente paso? Con cada revelación, la atmósfera se volvía más espesa, más cargada con la posibilidad de ser más que lo que habían sido. Debemos encontrar el coraje para empezar de nuevo, sin las sombras de nuestras decisiones pasadas que nos persiguen, dijo finalmente. Eso requerirá algo que aún no hemos hecho, ser completamente honestos. La frase se quedó suspendida, como un hilo delicado tensado por la fuerza de la tensión emocional, y don José comprendió que esa conversación no era solo un diálogo, sino el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Pero, ¿qué secretos ocultos en su pasado estaban listos para ser revelados, desafiando todo lo que creían acerca de sí mismos y de su relación familiar? Don José sabía que la verdad podría ser más profunda y dolorosa de lo que estaban dispuestos a afrontar, y la pregunta que surgía era clara: ¿estarían preparados para desentrañar esos misterios? Don José sintió como el aire se hacía más pesado a medida que los ecos de su última afirmación resonaban en la sala. La honestidad que ambos deseaban era un camino espinoso, y su mente se llenó de imágenes de momentos pasados, decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. ¿Cuántas veces había eludido la verdad para protegerse a sí mismo y a su familia? Felipe, comenzó, la voz temblorosa pero decidida. Hay algo que no he compartido contigo, algo que ha moldeado mucho de mi vida y que he ocultado incluso de mí mismo. La mirada inquisitiva de su yerno no le dejaba escapar. Mientras hablaba, se dio cuenta de que las palabras que había temido durante años estaban listas para ser pronunciadas. Cuando ella falleció, yo me quedé atrapado en un mar de culpa. Creí que, de alguna manera, mis decisiones pudieron haberle costado la vida.
La voz de don José se quebró, revelando un sentimiento de vulnerabilidad que creía haber ocultado por completo. Don Felipe lo escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y empatía. Sin embargo, la revelación no estaba completa. Esa culpa se convirtió en un peso que llevé consigo, una carga que afectó cada una de mis decisiones. Las palabras fluyeron descontroladas. Ese whisky que brindamos es un recordatorio. Cada sorbo que le he dado me ha hecho pensar en lo que no puedo cambiar. Un silencio se estableció de nuevo. Esta vez, en vez de ser pesado, era un silencio de reflexión. Don José sintió el desafío de su propia historia, sus decisiones, y cómo éstas habían arrastrado a su familia a un laberinto de sufrimiento. Nunca antes se había permitido pensar en la afectación que su dolor y su culpa habían tenido en los demás. Debí haber sido más abierto contigo, Felipe, continuó con una nueva determinación. Mi dolor se convirtió en una barrera entre nosotros. Deseaba protegerte de ese dualismo entre el amor y el arrepentimiento, pero ahora sé que solo perpetué la confusión. Don Felipe asintió, pero la tristeza en su expresión también revelaba que él mismo cargaba un bagaje oculto. Eso también me lleva a ser honesto contigo, José. He tomado decisiones que no solo me han afectado a mí, sino también a tu hija. He permitido que mis inseguridades guíen mi camino, y mi falta de transparencia ha sido uno de los mayores errores. Esa declaración, a pesar de ser dolorosa, tuvo un efecto liberador en ambos. Estaban en una danza de honestidad que estaba sacando a la superficie no solo viejos fantasmas, sino nuevas oportunidades. Don José sintió que, a medida que su hijo político abría su alma, también lo hacía él. ¿Cómo podemos sanar de esto?, preguntó don Felipe, la voz en un hilo. Tal vez debamos empezar por dejarlo ir, dijo don José, mirándolo fijamente. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un presente más honesto. Ser sinceros con nuestras vulnerabilidades puede llevarnos a un camino diferente. La conversación se convirtió en un espacio sagrado, donde el perdón empezaba a tomar forma. Pero, dentro de don José, seguía existiendo la pregunta ineludible: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para deshacer los errores del pasado y encontrar la redención? Las luces tenues de la habitación parecían bailar con la incertidumbre de lo que vendría, y un pensamiento inquietante lo atravesó: había más secretos entre ellos, y mientras compartían este proceso de apertura, los tabúes aún pendientes pululaban en el aire. «¿Y si hay más cosas que no hemos dicho?», musitó don José, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El deseo de descubrir la verdad se entrelazó con el temor a lo que podría salir a la luz. La necesidad de un cambio era palpable, pero abrir la puerta a la honestidad también podía traer consecuencias devastadoras. Don Felipe lo miró con una mezcla de ansiedad y determinación. «Es hora de desnudarnos por completo, José, y enfrentar todo lo que hemos evadido». La intensidad de esa declaración rompió los límites de la conversación. Con un nuevo horizonte por delante, ambos comprendieron que la revelación de la verdad podría cambiarlo todo. La inquietante pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué más ocultaban sus corazones que estaba por descubrirse y qué efectos tendría eso en su futuro? Don José se encontró, finalmente, en un momento de epifanía. Había navegado a través de un mar de emociones y conflictos internos, y ahora, frente a su suegro, comprendía la esencia de su viaje, el perdón. La noche se llenó de una brisa densa, como si todo lo que se había dicho había abierto un portal hacia la transformación. En un acto decidido, tomó la palabra. Felipe comenzó con firmeza: ha llegado el momento de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Ambos hemos vivido en las sombras de nuestras decisiones, pero hoy propongo que lo dejemos atrás. Las palabras surgieron con una convicción renovada. Sentía el peso del pasado desvanecerse ligeramente, como si sus palabras fueran la clave que desbloquearía una puerta largamente cerrada. Don Felipe, aun con su rostro serio, asintió lentamente. Don José se dio cuenta de que había algo de vulnerabilidad en su expresión, una grieta en la armadura que había utilizado para protegerse. Fue ahí cuando el deseo de conexión comenzó a surgir entre ellos. Entiendo que he cometido errores, Felipe. He dejado que mis miedos y penas forjaran barreras entre nosotros, pero me doy cuenta de que esa no es la manera en que quiero vivir.
La conversación fluyó, las palabras de don José se entrelazaban con las de don Felipe, tejiendo un nuevo entendimiento. El whisky, que había sido el símbolo de la renuencia y la distancia, ahora se transformó en una promesa de cambio y reconciliación. Cada sorbo que compartían se convirtió en un acto de gratitud, como si los matices del líquido dorado llevaran consigo todas las risas y tristezas que habían pasado, desapercibidas durante años. Quiero que sepas que he luchado con mi propia inseguridad, no solo como tu suegro, sino como un hombre que ha creado un mundo con carencias, admitió don Felipe, dejando que su vulnerabilidad se asomara entre sus palabras. El conflicto que había existido entre ellos comenzaba a disiparse, y un rayo de esperanza comenzó a iluminar la habitación mientras la botella de whisky se vaciaba, la atmósfera cambió. La risa comenzó a llenar los espacios vacíos, y las historias del pasado se contaban con una nueva perspectiva, buscando el entendimiento mutuo. Las sombras de resentimiento parecían evaporarse, permitiendo que una nueva conexión emergiera, más profunda y sincera. Quizás, en lugar de ver nuestras diferencias, deberíamos centrarnos en lo que realmente importa. El amor por nuestra familia, propuso don José, sintiendo finalmente el sabor del perdón en su boca. Había logrado reconocer su propio dolor, pero también comprendía que la liberación se encontraba en el reconocimiento de las raíces de su relación. En el acto de dejar atrás el rencor, don Felipe sonrió, una expresión genuina que no había tenido desde hace tiempo. Tal vez este whisky fue el comienzo de una verdadera transformación, don José. Un nuevo capítulo en nuestra historia, respondió con suavidad, y el brillo en sus ojos reflejaba una nueva posibilidad. Cuando la noche finalmente se desvaneció, don José sintió que había logrado no solo abrir un diálogo, sino también cimentar una nueva relación basada en la sinceridad y el entendimiento. Sentía como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole caminar con una confianza renovada y una nueva perspectiva. Había dado un paso hacia la vulnerabilidad y la autenticidad, y eso le otorgaba una paz que creía perdida. A medida que ambos terminaron el último sorbo de whisky, se miraron a los ojos. La tensión que una vez había definido su relación se había ido, dejando espacio para algo nuevo y hermoso. Lo que había comenzado como un regalo se convirtió en la chispa que avivó la llama de una nueva conexión, un entendimiento mutuo que podría impulsarles hacia el futuro. Don José, en su viaje de sanación y autodescubrimiento, no solo había alcanzado la reconciliación con su suegro, sino que había encontrado una nueva luz dentro de sí mismo. Ahora, tenía la confianza sólida que necesitaba para construir relaciones más fuertes, no solo con don Felipe, sino también con su hija, Sofía, quien había inspirado este cambio. La botella que había sido un símbolo de conflicto ahora se recordaría como el primer paso hacia un futuro donde el dolor del pasado se convertiría en la fortaleza del mañana. Había logrado el perdón y el reconocimiento, reafirmando su legado familiar. Así, don José salió de esa noche transformado, listo para enfrentar la vida con un renovado sentido de propósito. La soledad había desaparecido, dejando un espacio lleno de posibilidades y amor. Comprendió que el verdadero crecimiento venía al enfrentar miedos, abrirse a los demás, y estar dispuesto a cambiar. La historia de don José y don Felipe cerró un capítulo, pero abrió las puertas a un nuevo viaje, donde el amor, el respeto y la comprensión se convertirían en las bases de su renovada relación. No esperen ni un segundo más para compartir. Compartan esta historia con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Y recuerden, este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse más historias emotivas y exclusivas que narran superaciones personales únicas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir compartiendo estas experiencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. El futuro del canal depende de ustedes, fanáticos de las historias de transformación personal.